Hola, bienvenidos a estos encuentros con los ganadores y las ganadoras del Premio Destacados 2019. Los destacados que otorga Lija cada año son premios muy reconocidos en América Latina. Las obras son seleccionadas por un jurado que se renueva anualmente y que premia en diversas categorías los mejores libros argentinos para niños y jóvenes. En esta oportunidad, el jurado estuvo formado por Márgara Aberbach, Cristian Montenegro, María Inés Gómez y Silvia Contín. Un jurado hermoso que tuve la suerte de coordinar. En el día de hoy vamos a hablar del libro Los versos de la niña lápiz, escrito por Silvia Schuher, ilustrado por Pablo Bernasconi y editado por Lo que leo. Nos acompañan la autora, el ilustrador y María Fernanda Maqueira, que estuvo a cargo de la dirección editorial. Silvia Schuher nació en la provincia de Buenos Aires, tiene escrito novelas, cuentos, poemas, tanto para niños pequeños como para jóvenes. Varios de sus libros de poesía están musicalizados, como Pasen y Vean y Canciones de cuna para dormir cachorros. Entre sus libros para chicos más grandes están La cámara oculta, Las visitas y Maleducadas. Ha recibido numerosos premios literarios, entre ellos el Premio Casa de las Américas, el Premio Banco del Libro, y formó parte varias veces de la lista de honor de Alija y de Lili. Pablo Bernasconi, además de ilustrador, es diseñador gráfico, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se desempeñó durante 6 años como docente. Comenzó su trabajo como ilustrador en 1998 y a partir de ahí publicó más de 20 libros para niños, entre los que podemos mencionar Los Superpremios, La verdadera explicación y El infinito. También publicó algunos libros de imágenes para adultos, como Bifocal, Retratos 1 y 2 y Finales. Entre los numerosos premios recibidos podemos nombrar los favoritos de los lectores de Alija y el Gran Premio Alija por su libro El Infinito. Colaboró con infinidad de organizaciones sociales, entre ellas UNICEF, ACNUR, Darfur, Greenpeace, Abuelas de Plaza de Mayo, CEPAL, INADI, AMIA, Madres de Plaza de Mayo, ECUNI, entre otros. El libro Los versos de la niña lápiz fue ganador de una mención en la edición 2019 del Premio Los Destacados de Alija, en la categoría Poesía. La fundamentación del jurado fue la siguiente. Este libro está dedicado a Tim Burton y vemos cómo presenta esa poesía aparentemente naif, pero profunda y a veces revulsiva, tan característica del universo bartoniano. La diferencia es la identidad fuertemente argentina de los poemas de Silvia Schuher. Los dibujos de Pablo Bernasconi suman a la creación de estos seres extraños, donde los niños se fusionan con objetos cotidianos para dar lugar a bellos poemas que nos harán mirar de otro modo al mundo que nos rodea. Bueno, ya refiriéndonos al libro, me gustaría preguntarles cómo fue el proceso de escritura, que sé que fue a la distancia. ¿Por dónde empezaron? ¿Cuál fue el comienzo? Bueno, empiezo yo porque empecé yo en esta historia. Mirá, el libro lo empecé salió hace un año más o menos, ¿no, Fer? Pero yo lo empecé a escribir hace 6 o 7 años, en realidad, porque yo había leído La melancólica muerte del niño Ostra, de Tim Burton. Me había impactado, no es que fue toda la inspiración, porque yo ya tenía como algunos esbozos, pero me encantó ese libro, me gustó mucho y el mundo de Tim Burton en general me gusta mucho. Esa es mi vinculación con él. De todas maneras, yo no recuerdo, creo que el primer poema fue el del bebé trompeta, pero me di cuenta que no podía escribirlo en serie, decir, bueno, ahora me pongo a escribir los poemas y voy a sacar uno por día, como si uno hiciera un capítulo de una novela que se hace un plan y va escribiendo todos los días. Yo sentí que tenía que dejar libremente la inspiración ahí y que durara los años que durara, que me aparecieran los personajes simplemente cuando aparecieran, no buscar, dejar que fueran llegando a mí con el tiempo, no tenía ningún apuro, de hecho fue larguísima la elaboración del libro, tiene más poemas que reduje, hice como una selección, pero siempre con esta idea, bueno, no me quiero ni repetir, ni quiero hacerlos adocenados, dejar que decante y que aparezca con el tiempo. Así fue, así lo fui haciendo, iba apareciendo de a uno, los personajes aparecían uno cada tanto, y
bueno, hasta que llegó la instancia de decir, hasta aquí, cuando ya dije, no quiero escribir más de esto, ya está. De la selección, se me ocurrió que podía tener música, lo hablé con mi hijo, pero eso es un proceso que todavía se está gestando. Y bueno, y se lo llevé a María Fernanda, que es con quien me siento más segura en los proyectos que son más raros, digamos. Cuando hay algo que es un poco diferente, yo necesito llevarlo ahí a lo que leo, a ex Alfaguara, actual Santillana o eso. Así que bueno, Bien, esa es mi parte. Y yo pedí a Pablo, le contanos, pedía, yo contanos un poquito pedía, más de este proceso de que se está musicalizando, pero ya podemos escuchar algo, ¿no? sí, en Spotify, yo figuro, creo que como si ponen Silvia Yuger aparecen todas las instancias musicales por donde yo pasé por todos mis otros libros y aparecen 3 temas ya de los versos de La Niña Lápiz, que son bien reconocibles porque tienen la tapita del libro o el dibujo del libro. Y claro, y los temas que están hechos y que están grabados por músicos buenísimos, la verdad que me encanta, son tan raros como algunos poemas, ¿no? Las partes musicales. Está El Hombre Reloj, eh, ay, voy a hacer lío porque no me acuerdo, yo La nunca me niña acuerdo los lápiz. títulos. Y la La niña Niña Lápiz, cepillo, La la Niña niña Cepillo cepillo. está, La y niña Perro cepillo. Cuchara, y hay Perro uno que se llama Perro Cuchara, que no lo pusimos en el libro, pero sí lo pusimos entre las canciones, porque por ahí con el libro desentonaba un poco, pero quedó una canción tan linda que la queríamos igual incluir, y tal vez algunos de los poemas que quedaron afuera, a la larga, cuando vayamos agregando, completando esa parte musical del libro, entonces no descarto que aparezcan otros poemas que no fueron incluidos en su momento. Vamos Bien, a y ver. estabas diciendo que vos lo elegiste a Pablo, a ver, ¿cómo fue Y, eso? y a mí me gusta mucho la obra de Pablo en general, y bueno, la obra plástica en particular, y me parecía, no encontraba quién, me pensaba quién podía llegar a interpretar estos personajes, y sabía que era Pablo, o sea, no tenía muchas dudas, lo que no sabíamos es si Pablo lo iba a querer hacer, en cuyo caso no teníamos plan B, pero lo íbamos a tener que pensar, pero bueno, por suerte Pablo accedió a hacerlo y para mí es una alegría y además es un plus porque arma una totalidad mucho mejor, ¿no? Mucho más agradable en todo sentido. Yo estoy muy contenta con eso, con que haya sido así, con que se haya dado de Bien, esa Pablo, manera. ¿cómo recibiste? ¿Qué te pasó cuando leíste los poemas? ¿Te gusta Tim Burton? ¿Te identifica? Sí, creo que lo más lindo de todas estas cosas son cuando se cierran círculos de afinidades que, digamos, o de química o de alquimias que dan pie a que futuros libros o futuros proyectos uno sepa que van a funcionar, ¿no? Hay veces que, o por casos de los autores o de los ilustradores o los mismos editores, hay una parte de esa química que queda renga y los libros se notan eso. En este caso, me parece que cuando uno proyectaba el libro, cuando yo recibí los textos que me mandó María Fernanda, mucho antes, digamos, yo también soy muy admirador de Tim Burton, obviamente, ¿no? A mí me gusta mucho su impronta, su tono oscuro, esa cosa entre esos personajes lastimados, patéticos, pero divinos. Y por supuesto que también leí mucho el libro del chico, yo lo tengo como el chico Ostra, El ¿no? chico ostra. Ah, El chico sí, sí, Ostra, sí. ¿Qué dije yo? El niño ostra es el el chico niño Ostra, ostra. El pero creo que chico, sí. La muerte, yo lo hay tengo una como la muerte tradición del entre chico los dos. Ostra. Es el Claro, yo chico también, ostra, sí, sí. el chico Ostra. Sí, la melancólica muerte. La La melancólica melancólica. muerte, sí. La melancólica, la muerte del Claro, chico claro. ostra. Así que me parece que, bueno, que dentro de esa impronta y de esa oscuridad brillante que propone Tim Burton, a mí los textos digamos, me remitían mucho a ese universo y, por supuesto,
yo, digamos, soy acorde con eso, tengo mucha afinidad o me inclina mucho, me hace inclinar muy rápidamente a ese tipo de personajes hechos con cierto patetismo, pero que son siempre queribles, ¿no? Siempre están al borde de algo, son personajes que siempre están al borde de algo. Y los textos hablaban de eso, así que bueno, las ilustraciones que planteé fueron desde ese lugar también, ¿no? Me parece que mucho del libro, por lo menos de La melancólica muerte del Chico Ostra, hace hincapié en el diseño del personaje, ¿no? Fíjense que casi que no hay escenarios, ¿no? Siempre son los personajes. El chico cabeza de tal cosa, la madre tal vez, no sé, cuerpo de tal otra cosa. Y creo que eso condice o por lo menos complementa y realmente transforma esos escenarios en el mismo personaje. El personaje es el escenario y es su propio universo. Así que yo me concentré y me focalicé mucho en que sea fiel el personaje a los textos, ¿no? Así que bueno, estuvo buenísimo. Y a la vez sumando, ¿no? Como decía, ¿sí? Un cachito me acordé que Pablo me ilustró otros libros, en verdad, y hay uno que está buenísimo y que también en cierta medida es un chico con un objeto que es la cámara oculta, que para mí fue una revelación esa etapa, porque es una nena que tiene cabeza de televisor. O sea que ya veníamos, Pablo, nosotros entrenados como en la dupla. Con esos retratos un poco frikis, ¿no? Claro, sí. Claro, y en ese caso el personaje no era tan lineal, o sea, muy buena interpretación del personaje de esa novela. ¿no? Sí, estaba muy bueno. Me acuerdo cómo me impactó cuando la vi. Sí. ¿Te acordás? Muy totalmente. Bueno. Y me acordaba cuando Silvia contaba cómo empezó a escribir esos textos, los textos de este libro, y me fijé que lo publicamos en julio del 19, o sea que varios meses antes de la pandemia y del parate de este mundo. Pero veníamos trabajando bastante antes, creo que desde el 2018, me acuerdo que nos reuníamos con Silvia en un café Martínez, se puede decir una marca, ¿no? Que está por cerca de la Rural, y entonces nos sentábamos a tomar café y Silvia me leía el poema que había escrito. Me dice, bueno, te voy a ir leyendo. Me leía La niña lápiz, El niño cepillo, El hombre reloj, me fue leyendo de a uno, como que me lo fue dosificando, y mientras ella los iba escribiendo. Y ahí surgió el nombre de Pablo, con esa idea de que cada uno de esos personajes era como un retrato, ¿no? Nos íbamos imaginando ese libro como un álbum de retratos con el poema y la ilustración al lado, ¿no? Como ir armando ese álbum de retratos. Como que se fue armando un poco en la cabeza, y bueno, inmediatamente lo llamé a Pablo, y Pablo acomodó un poco el trabajo que tenía. Me dice, estoy con otros trabajos, pero vamos a hacerle el espacio, total tenemos tiempo, como trabajamos con mucha anticipación, vamos a hacer esto, y nos pusimos a trabajar así como entre los tres, a la distancia, cada uno desde su lugar, y se fue armando este álbum precioso. La verdad que nosotros quedamos muy contentos con cómo quedó, es como muy delicado, y vas pasando por los retratos, por los textos, y con su ilustración al lado. Como dice Pablo, cada personaje es un universo en sí mismo, ¿no? Como vas encontrando pequeños detalles, pequeñas cosas. También decidimos darle color a algunos fondos de texto, que el texto no cayera siempre en blanca, sino fuimos eligiendo una paleta de colores para que algunos textos cayeran sobre unas dobles en color, y Pablo le hizo como unos pequeños detallitos de tramas, o sea que si lo mirás tiene como mucha delicadeza. Lo mismo las retiraciones están también pintadas. Sí, no sé si se aprecia, ¿no? Digo, todo tiene como muchísimo detalle. Y bueno, creo que... Y el libro enmarcado en la niña y en el abuelo Sandalia, en este álbum que vos decías. Sí, qué lindo.
Hacía mucho que no lo miraba, viste que uno a veces se distancia de los propios libros y ahora lo veo y me da una ternurita. Le vas encontrando Y cositas. a ver, ¿hubo alguna decisión difícil de tomar en el libro? ¿Vieron ahí cuando dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, como dijo Silvia, algunos textos quedaron afuera, que es, a veces es doloroso tener que hacer eso, pero por propia decisión de los autores, porque te das cuenta que en ese ritmo hay textos que no cuadraban, como el que nombró Silvia recién, ¿no? Claro, que se van de registro, es decir, había como, es un libro que tiene cierta cosa, no terrible, pero tiene cierta cosa experimental de pronto, y había poemas que eran de otra complejidad, tenían otra complejidad, entonces de pronto hacían más difícil pensarlo como en esta unidad en esta unidad de libro. Bueno, dolió, pero había que sacarlo. A mí me quedaba digamos, el consuelo. Igual fue una decisión muy compartida, no me resultó terrible, ni me pidieron, ¿no? Tenés que sacar por las páginas o por esto o por lo otro. Fue como una cosa muy consensuada. Pero a mí me quedaba el consuelo de que podía musicalizarlo si quería después. Es decir, estuvieran o no estuvieran en el libro, podían tener un destino. De hecho, el perro cuchara, que es uno de los que a mí más me gustan, no está, pero es que no pegaba en este libro, no había cosa, no cuadraba. Bueno, es y que en sin realidad, embargo, la canción está dando vueltas por allí, de la lo más bien. dimensión musical enriquece, la dimensión musical enriquece y completa la obra desde otro lugar, me parece, que suma un montón también, ¿no? A mí me gusta, qué sé yo. Sí, a mí también. Pablo, ¿alguna decisión difícil que hayas tenido que tomar en el proceso de elaboración del libro? En tu vida. Sí, en mi vida No, para tanto no. No, las Tenemos decisiones las poco toman tiempo. otras personas por mí, en general no decido nada. No recuerdo alguna decisión difícil así, o algo que hubiese un conflicto, ¿no? Me parece que era todo como bastante fluido. En general a mí cuando es una cuestión de diseñar personajes, más cuando hay mucha afinidad en los tonos, se me hace muy cuesta abajo, digamos, se me hace muy, muy rápido y sencillo, porque la exploración la hago dentro de mi universo de gustos, ¿no? Entonces los objetos que utilicé, que yo ya tengo ciertos objetos guardados y cosas que tengo archivadas, todos, si bien salí a buscar cosas, esto de la sandalia, o lápices o porquerías que tengo desparramadas, salí a buscar algunas otras porque necesitaba otras texturas capaz, otros colores, ya sabía dónde buscarlas, era como que algo se avanzaba de una forma fluida, así que no tuve, la verdad, no tuve un conflicto que me trabó, que me bloqueó, para nada. No lo tuve. Me acuerdo, Pablo, que cuando hiciste la ilustración de la niña lápiz, que hiciste una para interior, que es esta, que la carita, digamos, tiene una carita como más triste, y que pensábamos si esta misma la íbamos a usar para la tapa, y Pablo prefirió hacer otra, ¿no? O como otra postura de la niña lápiz y con otra cara. Sí, tenés razón, ahí está. ¿Te acordás que pensaste bastante que fuera distinta a la que estaba dentro? Y acá tiene una actitud como más valerosa, ¿no? Y más sonriente en la tapa. Sí, es verdad. Eso es verdad, no me acordaba, pero ahí tuvimos como unos entrecruces para saber, porque si no ponía, así, de hecho la primera tapa estaba triste la niña, porque además la niña lápiz es una especie de kamikaze mártir, ¿no? No termina bien. No termina muy bien. No termina bien la niña lápiz, como corresponde en un libro así. Entonces sí, tenés razón que le hicimos como una cosa más gallarda, ¿no? Más de... Sí, de ahí arriba del sacapunta. Sí. Bueno, empieza más,
empieza con más vitalidad, va dejando su vida en la escritura. Pero... En el sacapunta. ¿Alguien quiere leerlo? ¿El de la niña lápiz? ¿Alguien la quiere compartir por ahí? Dale, Yo yo no lo lo leo. tengo acá. Dale. Así No, te yo lo escuchamos, leo. Silvia. Bueno. Espérate que lo... Ay, es re cortito, así que no es muy problemático. Dice, de larga figura y origen de leña, es esta una niña que se hará pequeña. Gastará sus días de extraña criatura, soñando despierta, morir de escritura. Es todo. Es hermoso, es hermoso. La imagen de morir de escritura es hermosa. Bueno, como para cerrar, me gustaría pedirles a cada uno una perlita de todo el proceso de escritura, algo que les haya quedado grabado como el momento, esto es lo que me quedó de este proceso de escritura. ¿Qué fue lo más significativo, lo más lindo, lo más emocionante? En el proceso de escritura creo que la que va a poder dar cuenta de la perlita soy yo. Después cada uno va a tener su perlita en su... Bueno. Yo, la verdad que para mí fue todo... No tuve, así no recuerdo ahora un momento epifánico particular, salvo cuando escuché el primer tema. La verdad que cuando escuché el tema del perro cuchara, que fue el primero que escuché, me quedó como, fue no sé, algo que me emocionó mucho, eso en su momento, porque era otro trabajo con mi hijo, es decir, había muchas cosas que estaban en juego en ese momento. Pero por lo demás, un libro que fluyó. Para mí, ningún libro ha fluido tanto como este, porque como no me obligué a nada, era todo iba llegando y tenía su tiempo para llegar, no había ningún tipo de cosa superyoica. Como viniera lo iba a ir haciendo, entonces fue toda una perlita escribirlo para mí, fue una experiencia bárbara. Bueno, ¿Pablo? Yo me estaba acordando recién cuando decías lo de las dificultades, y ahora puedo contar eso, y creo que podría ser una especie de perla negra, capaz, pero me acuerdo que una de las páginas o de los personajes con las que tuve que lidiar bastante es este bebé trompeta, ¿no? Sí. Porque hice al principio unos bebés trompeta, y miren que me gustan las cosas raras, así, quirky, como se dice en inglés, pero ya era espantoso, el bebé trompeta era como demasiado fuerte. Entonces no le encontraba el tono, porque era demasiado difícil hacer un bebé con una trompeta. Hay cierta cosa de la candidez y de la delicadeza y del aspecto de un bebé que con una trompeta no había forma de llegar. Así que tuve que omitir el bebé trompeta y esconderlo a la mejor manera del principito y la caja con agujeros adentro de una, ¿cómo se llama? De un cochecito. De un cochecito de bebé. Claro, el bebé trompeta nunca aparece, no existe, claro. No se ve, sino adentro de un cochecito hecho con panderetas y qué sé yo. Pero fue una forma también de insinuarlo, ¿no? Pero que no aparezca. Buenísimo. Sí, pero me encantó, es uno de los que más me gustan a mí, sí. Porque estás muy sugerido, muy bien sugerido. Sí, me encanta. Muy bueno. Además tiene las rueditas del cochecito, tiene una pandereta, ahí están ciertos elementos de percusión. ¿No? Sí, es hermoso. Claro, sí. Está. Pero esos son el tipo de decisiones que tienen que ver con lo metafórico y con lo que uno puede sugerir, y hasta dónde puede arruinar cuando se va demasiado allá con una ilustración. Por ejemplo, en este caso, un bebé trompeta, debe haber alguna forma de lograrlo, yo supongo que sí, y creo que con un poco más de tiempo se lograría. Pero la verdad que para un libro infantil era ya, se pasaba de rosca, ¿no? Así que buena decisión. Bueno, fue una buena decisión. Muy buena. Tal cual. ¿Fernanda?
Bueno, para nosotros, lo digo en plural, como editores, como editorial, creo que el placer que nos dimos de trabajar con dos personas como Silvia y Pablo en un libro tan hermoso, tan lindo de mirar, de leer, de descubrir detalles, de mirar y volver a mirar, muchas veces de compartir y leer en voz alta. Creo que cuando se dan esas conjunciones de artistas, es una maravilla para un editor. Así que muy contentos. Creo que la perla es este libro. Bueno, es una maravilla para los editores y es una maravilla para los lectores también, entre los cuales me incluyo en la obra de ambos, tanto de Silvia como de Pablo, la disfruto mucho. Así que bueno, solo me queda agradecerles muchísimo, felicitarlos por este libro hermoso que hicieron y agradecerles mucho en nombre de Alija este ratito y estas cosas que nos contaron. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas Chao. gracias. Chao.